Hay aromas que se quedan grabados en la memoria mucho después de que las flores que los crearon se han marchitado, perfumes que susurran historias de amores imposibles que florecieron en jardines donde nunca debieron haber crecido. Esta es la historia de James, un soldado que llevaba la inocencia como una armadura invisible, y de Isabela, una mujer cuyo corazón había aprendido a florecer en secreto mientras su vida oficial marchitaba en salones dorados. Si esa sensación de amor, nacido en lugares prohibidos, tocó algo profundo en tu corazón, acompáñame en esta historia que nos recordará que a veces el alma reconoce su hogar en la persona más inesperada. Dale me gusta si estas palabras resuenan en ti como ecos de tus propios secretos guardados, y cuéntame en los comentarios qué jardines secretos has cultivado en tu corazón. James Mitchell. Tenía 22 años y llevaba la virginidad como una marca invisible que creía que todos podían ver cuando lo miraban. Sus mejillas se coloreaban con la facilidad de las amapolas en primavera cada vez que una mujer le dirigía la palabra, y sus manos, que podían desmontar un rifle con los ojos cerrados, temblaban cuando tenían que tocar algo más suave que el metal frío de las armas. Había crecido en una granja de Kentucky, donde las mujeres eran madres, hermanas o vecinas respetables, y donde el amor romántico existía solo en las novelas que su madre leía junto al fuego durante los inviernos largos. Agosto de 1944 lo encontró estacionado cerca de Normandía, parte de las fuerzas aliadas que habían logrado establecer una cabeza de playa en territorio francés después del desembarco que cambió el curso de la guerra. Era soldado de comunicaciones, lo que significaba que su trabajo consistía en tender cables entre puestos de comando, reparar radios dañadas por la metralla y ocasionalmente, cuando la suerte no le sonreía, llevar mensajes importantes a través de territorio en disputa. Su compañero de tienda era Thomas O'Brien, un irlandés de Boston que tenía 10 años más que él y la experiencia suficiente para haber perdido la inocencia sobre muchas cosas, pero que conservaba la bondad suficiente para protegerla de James como si fuera un tesoro personal. Las mujeres francesas, le había dicho Thomas esa primera semana mientras compartían una lata de carne enlatada que sabía a cartón salado. Son diferentes a las de casa. Han visto demasiado, han perdido demasiado. Trátelas con respeto, muchacho, porque han ganado el derecho a ser tratadas como reinas. James había sentido solemnemente. Aunque no tenía idea de cómo uno trataba a una reina, nunca habiendo conocido a ninguna. Su mundo se había expandido de la granja familiar a los campos de entrenamiento militar, y de ahí directamente a Francia, sin escalas en salones elegantes o conversaciones sofisticadas que pudieran haberlo preparado para lo que estaba por venir. El pueblo donde establecieron su base de operaciones se llamaba Sainte-Marie-aux-Fleurs, un nombre que sonaba como una bendición susurrada por ángeles. Había sido ocupado por fuerzas alemanas durante casi 4 años, y cuando los aliados lo liberaron, encontraron un lugar que había aprendido a vivir en silencio, donde las sonrisas eran raras y las miradas se dirigían siempre hacia el suelo, como si hubieran olvidado que mirar al horizonte era un derecho básico de los seres humanos libres. La casa más grande del pueblo había sido requisada por el alto mando alemán como residencia para oficiales superiores y ahora servía el mismo propósito para los comandantes aliados. Era una mansión del siglo XVIII con jardines que una vez habían sido magníficos, pero que ahora mostraban las cicatrices de años de negligencia y uso militar. Las rosas trepadoras habían crecido salvajes sobre muros de piedra, creando un laberinto perfumado donde los senderos de grava se perdían entre flores que habían aprendido a florecer sin cuidado humano.
Isabella von Hoffmann había vivido en esa casa durante los últimos 2 años como esposa del general Hans von Hoffmann, un hombre 20 años mayor que ella que había visto en el matrimonio una transacción conveniente. Él obtenía una esposa hermosa que podía servir como anfitriona elegante para sus reuniones sociales. Ella obtenía protección y estatus en tiempos inciertos. Era un arreglo que funcionaba bien en papel, pero que había dejado el corazón de Isabella tan vacío como los jarrones de cristal que decoraban los salones donde recibía a invitados que nunca le importaron. A los 28 años, Isabella tenía esa belleza madura de las mujeres que han aprendido que la verdadera elegancia viene de la tristeza gentilmente llevada. Su cabello castaño lo llevaba siempre recogido en peinados elaborados que la hacían parecer una pintura viviente, pero por las noches, cuando se cepillaba frente al espejo de su tocador, se soltaba en ondas que hablaban de una sensualidad que su vida oficial nunca había permitido explorar. Había crecido en Viena, en una familia de aristócratas venidos a menos que habían visto en su belleza la oportunidad de reconstruir su fortuna a través de un matrimonio ventajoso. La educaron para ser la esposa perfecta de un hombre poderoso. Hablaba 4 idiomas, tocaba el piano con la gracia de una concertista profesional y podía sostener conversaciones inteligentes sobre literatura, arte y política, sin jamás expresar una opinión personal que pudiera incomodar a quien la escuchaba. Cuando Hans fue asignado a Sainte-Marie-Souffleur, Isabella había visto la mudanza como una oportunidad de escapar de los salones sofocantes de Berlín, donde cada conversación era un campo minado político. En el pueblo francés había encontrado una libertad relativa. Podía caminar por los jardines sin ser observada constantemente. Podía leer libros que habían estado prohibidos. Podía incluso cantar en voz alta sin preocuparse por quién la escuchaba. Su refugio favorito era un pequeño invernadero abandonado en la parte posterior de los jardines, donde las plantas habían crecido salvajes y habían creado un mundo secreto que olía a tierra húmeda y a posibilidades infinitas. Allí había establecido un pequeño escritorio donde escribía en un diario que guardaba como el tesoro más preciado. Páginas llenas de pensamientos que nunca había podido expresar en voz alta. Sueños de una vida donde pudiera ser algo más que una hermosa decoración en la vida de otro hombre. Cuando las fuerzas aliadas liberaron el pueblo, Hans había huido con la retirada alemana, llevándose consigo a la mayoría de su personal y sus posesiones más valiosas. Pero Isabella había elegido quedarse. Oficialmente, había argumentado que estaba demasiado enferma para viajar. En realidad, había decidido que prefería enfrentar un futuro incierto como prisionera de guerra antes que continuar viviendo una vida que no le pertenecía. Los comandantes aliados habían decidido mantenerla bajo custodia domiciliaria en la misma casa, tanto por comodidad administrativa como porque su conocimiento del área y su capacidad de comunicación en varios idiomas la convertían en un recurso valioso. Le habían asignado un cuarto en el ala de servicios, lejos de las habitaciones principales que ahora ocupaban los oficiales, pero le habían permitido mantener acceso a los jardines, reconociendo instintivamente que privar a una mujer como Isabella de la belleza natural sería una crueldad innecesaria. El primer encuentro entre James e Isabella sucedió por pura casualidad, de esa manera en que el destino a veces arroja a 2 personas una hacia la otra como dados en una mesa de juego cósmica. James había sido asignado para reparar una línea telefónica que corría a través de los jardines, y había seguido el cable hasta su punto de origen, en el invernadero, donde Isabella había establecido su refugio secreto. La encontró leyendo, sentada en una silla de mimbre,
que había rescatado de algún rincón olvidado de la casa, un libro de poesía en francés abierto en su regazo y una taza de té enfriándose en el pequeño escritorio junto a ella. La luz de la tarde se filtraba a través del cristal manchado del invernadero, creando patrones dorados que danzaban sobre su cabello suelto y la hacían parecer una ninfa de los jardines que había cobrado vida solo para él. James se quedó paralizado en la entrada, sintiendo que había tropezado con algo sagrado que no tenía derecho a presenciar. Isabela, por su parte, levantó la vista del libro con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara en su escondite. «Secreto. Lo siento», murmuró James en su francés limitado, señalando hacia el cable que se perdía entre las enredaderas. «Trabajo. Reparar». Isabela sonrió por primera vez en meses, y esa sonrisa fue como ver el sol salir después de una tormenta que había durado demasiado tiempo. «Habla en inglés», dijo con un acento que hacía que las palabras sonaran como música. «Lo entiendo perfectamente». James sintió que el mundo se reorganizaba alrededor de él. Había esperado encontrar a una nazi arrogante, una mujer fría que lo miraría como si fuera un insecto molesto. En lugar de eso, había encontrado a alguien cuya gentileza inmediata lo desarmaró completamente. «Soy James», se las arregló para decir, quitándose la gorra militar en un gesto de respeto que había aprendido de su madre. «James Mitchell, soldado de comunicaciones». «Isabela», respondió ella, cerrando el libro, pero manteniendo un dedo entre las páginas como si no quisiera perder su lugar en la historia. «Y supongo que oficialmente soy su prisionera». Había algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras, una ironía gentil que sugería que encontraba más libertad en su prisión actual que en su vida anterior de libertad oficial. James captó ese matiz sin entenderlo completamente, pero reconoció en él algo que resonaba con sus propios sentimientos sobre la rigidez de la vida militar. «No me siento como un carcelero», admitió James con esa honestidad directa que era una de sus características más entrañables. «Más bien como alguien que ha interrumpido un momento hermoso». Isabela inclinó la cabeza, estudiándolo con una atención que lo hizo sentir como si fuera la persona más fascinante que hubiera conocido jamás. «¿Sabes algo sobre plantas?», preguntó, señalando hacia el mundo verde que los rodeaba. «He estado tratando de entender qué está creciendo aquí, pero no reconozco muchas de estas especies». Durante la siguiente hora, James se encontró describiendo las plantas que reconocía de su infancia en Kentucky, mientras Isabela tomaba notas en un pequeño cuaderno con una escritura elegante que parecía demasiado hermosa para las palabras simples que él estaba diciendo. Hablaron sobre flores, silvestres y vegetales de jardín, sobre la diferencia entre el clima de Francia y el de América, sobre la forma en que las plantas adaptan su crecimiento a las circunstancias que no pueden controlar. Era una conversación aparentemente inocente, pero ambos sentían las corrientes subterráneas de significado que fluían debajo de cada intercambio. Cuando Isabela mencionó cómo había aprendido a encontrar belleza en jardines abandonados, James entendió que estaba hablando de algo más que horticultura. Cuando él describió la sensación de tender cables a través de terreno desconocido, ella reconoció en sus palabras la metáfora de alguien que estaba aprendiendo a navegar emociones nuevas. Cuando finalmente se dio cuenta de que había pasado mucho más tiempo del necesario para una reparación simple de cable, James sintió una reluctancia física a marcharse que lo sorprendió por su intensidad. «Debería», comenzó a decir, señalando vagamente hacia donde sabía que Thomas estaría esperándolo. «Por supuesto»,
respondió Isabela, pero había en su voz una decepción tan sutil que solo alguien que estuviera prestando mucha atención la habría notado. El trabajo debe continuar. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó James, inmediatamente ruborizado por su atrevimiento. Isabela sonrió de esa manera que había perfeccionado en salones diplomáticos, pero que ahora contenía algo genuino que nunca había mostrado en esos contextos oficiales. Los jardines necesitan cuidado constante, dijo, y parece que hay mucho que aprender sobre plantas americanas. Esa noche, James se acostó en su tienda pensando en la forma en que la luz había jugado en el cabello de Isabela, en la gracia con que había sostenido la taza de té, en la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando hablaba sobre literatura. Era la primera vez en su vida que se dormía pensando en una mujer específica, y los sueños que vinieron después fueron más vívidos y confusos que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Thomas notó el cambio inmediatamente. «Tienes esa mirada», le dijo la mañana siguiente mientras compartían café que sabía a barro tibio. «Es la misma mirada que tenía mi hermano menor cuando se enamoró de la hija del panadero». «No sé de qué hablas», respondió James, pero su rubor lo traicionó inmediatamente. «¿Es una de las chicas del pueblo?», preguntó Thomas con esa curiosidad benevolente de los hermanos mayores adoptivos. «Porque necesitas ser cuidadoso, muchacho. Estas muchachas han pasado por mucho y no necesitan que un soldado americano venga a romperles el corazón cuando nos movamos al próximo pueblo». James negó con la cabeza, pero no pudo encontrar palabras para explicar exactamente con quién había hablado. ¿Cómo le diría a Thomas que había pasado una hora conversando con la esposa de un general alemán y que había sido la conversación más fascinante de su vida? ¿Cómo admitiría que había comenzado a contar las horas hasta que pudiera inventar otra excusa para volver al invernadero? Durante los días que siguieron, James desarrolló una creatividad extraordinaria para encontrar problemas de comunicación que requerían su atención en los jardines de la mansión. Cables que misteriosamente se aflojaban durante la noche, conexiones de radio que necesitaban ajustes finos que solo él parecía capaz de realizar, líneas telefónicas que desarrollaban interferencias, que demandaban inspecciones minuciosas entre las rosas trepadoras. Thomas observaba estas actividades con la sonrisa conocedora de quien había sido joven una vez y recordaba la inventiva desesperada del primer amor. Isabela, por su parte, había comenzado a pasar más tiempo en el invernadero, siempre con un libro diferente, siempre con una taza de té recién preparado que sugería que había estado esperando compañía. Sus conversaciones evolucionaron de la botánica básica a temas más profundos, la poesía que leía, las diferencias entre la literatura americana y europea, las formas en que la guerra había cambiado la manera en que las personas veían el mundo. «¿Sabes lo que es extraño?», le dijo Isabela una tarde mientras observaban a James reparar una conexión que funcionaba perfectamente. «Durante 4 años viví en esta casa rodeada de personas que hablaban mi idioma, pero nunca tuve una conversación real con ninguna de ellas. Ahora hablo con alguien que apenas conoce el francés y siento como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me entiende». James dejó de fingir que trabajaba y la miró directamente. «Tal vez», dijo lentamente, «entenderse no tiene tanto que ver con las palabras como pensamos». Era un momento peligroso, cargado con significados que ambos reconocían, pero que ninguno se atrevía a nombrar completamente. Isabela era técnicamente una prisionera de guerra. James era su guardia, aunque no oficial. Entre ellos se extendían no solo las diferencias de idioma y cultura,
sino también las líneas enemigas de un conflicto mundial que había separado familias, destruido ciudades y convertido el amor en un lujo que pocos podían permitirse. Pero el corazón, como Isabela había aprendido durante años de matrimonio sin amor, tiene sus propias reglas que raramente coinciden con las que dictan los gobiernos o las convenciones sociales, de la manera más inesperada a través de Marie-Claire Dubois, una mujer francesa de 50 años que había servido como ama de llaves de la mansión durante la ocupación alemana y había continuado en el mismo rol bajo la administración aliada. Marie-Claire tenía esos ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente, pero que conservaban la compasión suficiente para reconocer el amor verdadero cuando lo veían. Florecer en lugares imposibles. Una mañana, mientras Isabela tomaba té en el invernadero esperando la visita diaria de James, Marie-Claire apareció con una expresión que mezclaba urgencia y algo parecido a la conspiración maternal. «Madame», dijo en francés, usando el título que había mantenido por costumbre, aunque las circunstancias hubieran cambiado drásticamente, «hay algo que debe saber sobre el joven soldado americano». Isabela sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Durante semanas había estado viviendo en una burbuja de conversaciones hermosas y miradas cargadas de significado, pero la realidad de su situación nunca había desaparecido completamente. ¿Qué clase de algo? Marie-Claire se sentó en la silla de mimbre que James había comenzado a considerar como suya y habló con esa franqueza directa que solo se permite entre mujeres que han llegado a entenderse mutuamente. He estado observándolos, la forma en que él encuentra excusas para venir aquí cada día, la forma en que usted se arregla el cabello antes de su llegada, la forma en que ambos sonríen cuando creen que nadie los ve. Isabela sintió que el rubor subía por su cuello como una confesión escrita en su piel. «Marie-Claire, yo no...» «Por favor, no me insulte negándolo», interrumpió Marie-Claire gentilmente. «Tengo edad suficiente para reconocer el amor cuando lo veo y lo suficientemente experimentada para saber cuán peligroso puede ser en circunstancias como estas». Las palabras flotaron entre ellas como una advertencia y una bendición simultáneamente. Isabela se dio cuenta de que durante semanas había estado evitando cuidadosamente usar la palabra amor en sus pensamientos, como si no nombrar lo que sentía pudiera mantenerlo seguro de la realidad que lo amenazaba. «¿Qué me está diciendo exactamente?», preguntó Isabela con voz cuidadosamente controlada. Marie-Claire sonrió con esa sabiduría melancólica de las mujeres que han visto generaciones de jóvenes enamorarse contra todas las probabilidades. «Le estoy diciendo que el amor verdadero es raro y precioso, especialmente en tiempos como estos. También le estoy diciendo que hay personas en el cuartel que han comenzado a notar las visitas frecuentes del soldado Mitchell a estos jardines». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué tipo de personas?» «El capitán Richardson principalmente», respondió Marie-Claire. «Es un hombre que ve el cumplimiento del deber como la única virtud importante y que consideraría cualquier fraternización entre una prisionera alemana y un soldado americano como una violación seria del protocolo militar». Isabela cerró los ojos, sintiendo que el pequeño mundo de felicidad que había estado construyendo con James se desmoronaba como castillos de arena tocados por una ola inevitable. Había sido ingenua al pensar que podían continuar indefinidamente con sus encuentros secretos sin consecuencias. «¿Qué sugiere que haga?», preguntó, aunque temía la respuesta. Marie-Claire se inclinó hacia adelante con esa intimidad conspiratoria que a veces surge entre mujeres que reconocen que están luchando contra las mismas fuerzas patriarcales que limitan sus opciones. «Sugiero
dijo lentamente, que si van a arriesgar todo por este amor, asegúrense de que valga la pena el riesgo. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Isabela y James. Esa tarde, cuando él apareció con su excusa habitual sobre problemas de comunicación, Isabela lo confrontó con una directidad que lo tomó completamente desprevenido. James, dijo en preámbulos, ¿sabes lo que estamos haciendo aquí? ¿Realmente entiendes lo que podría pasar si nos descubren? James se quedó inmóvil, sosteniendo todavía las herramientas que había traído como pretexto. Durante semanas había estado viviendo en una especie de sueño despierto, donde las consecuencias existían solo como sombras distantes que podía ignorar si no las miraba directamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque parte de él ya sabía exactamente lo que ella quería decir. Isabela se acercó a él, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonrisas reprimidas y lágrimas silenciosas. «Quiero decir que me he enamorado de ti», dijo con una simplicidad que cortó a través de todas las pretensiones y eufemismos que habían estado usando durante semanas. «Y creo que tú te has enamorado de mí, y eso nos pone a ambos en un peligro que va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». James sintió que el mundo se reorganizaba completamente alrededor de él. Había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las había escuchado, también escuchaba todo lo que venía con ellas: la imposibilidad, el peligro, la distancia entre lo que el corazón quería y lo que el mundo permitía. «Isabela», murmuró su nombre como una oración. «Yo...» «No digas nada todavía», lo interrumpió ella suavemente. «Primero necesitas entender completamente lo que significaría elegirme. Soy la esposa de un general alemán. Técnicamente soy tu enemiga. Si nos descubren, tú enfrentarías una corte marcial que podría terminar con tu ejecución. Yo probablemente sería transferida a un campo de prisioneros donde las condiciones son mucho menos cómodas que esta casa». James escuchó estas palabras sintiendo que cada una era como una puñalada. No porque cambiaran lo que sentía, sino porque hacían que la realidad de su situación fuera imposible de ignorar. «¿Y si no me importa?», preguntó finalmente. «¿Y si decidiera que vale la pena cualquier riesgo?». Isabela sonrió con una tristeza que era también hermosa. «Entonces», dijo, «necesitaríamos un plan mejor que encuentros casuales en un invernadero». Esa noche, James se encontró con Thomas en una conversación que había estado posponiendo durante semanas. Se sentaron junto a una fogata pequeña, compartiendo cigarrillos y el silencio cómodo de dos hombres que habían aprendido a confiar el uno en el otro. «Tom», dijo James finalmente, «¿qué harías si te enamoraras de la persona equivocada en el momento equivocado?». Thomas exhaló humo lentamente, estudiando el rostro de su amigo joven a la luz fluctuante del fuego. Qué tan equivocada y qué tan equivocado el momento. James consideró mentir, inventar una historia sobre una muchacha francesa del pueblo, algo que sonara complicado, pero no imposible. Pero Thomas había sido demasiado bueno con él para merecer mentiras. «La esposa del general alemán», dijo simplemente. «Isabela von Hoffmann». Thomas no reaccionó con shock o condena, como James había temido. En lugar de eso, asintió lentamente como si hubiera estado esperando exactamente esa confesión. «He notado que has estado pasando mucho tiempo reparando problemas de comunicación cerca de esa casa», dijo. «También he notado que pareces más feliz de lo que has estado desde que llegamos a Francia». «¿Estás furioso?», preguntó James. «¿Furioso? No», respondió Thomas pensativamente. «¿Preocupado? Absolutamente». «Muchacho,
te has enamorado de alguien que la mitad del mundo considera una enemiga de guerra. Eso no va a ser fácil de navegar. Pero tú no crees que esté loco, declaró James, necesitando escuchar esa confirmación. Thomas sonrió con esa expresión paternal que había adoptado naturalmente hacia James. He visto demasiadas cosas terribles en esta guerra, dijo. Si has encontrado algo hermoso en medio de todo este horror, algo que te hace recordar por qué vale la pena estar vivo, entonces tal vez no sea locura, tal vez sea exactamente lo que necesitas. Esa conversación le dio a James el coraje que necesitaba para lo que vendría después. Al día siguiente se presentó en el invernadero no con herramientas y excusas, sino con una propuesta que había estado formulando durante toda la noche sin dormir. Isabela, dijo, tomando sus manos entre las suyas por primera vez, quiero que vengas conmigo a América cuando termine la guerra. Las palabras flotaron entre ellos como pájaros liberados de una jaula, hermosas pero aterradoras en su libertad. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. James, murmuró, eso sería imposible, lo sé, interrumpió él. Pero Tom dice que ha oído rumores de que la guerra podría terminar pronto. Y cuando termine habrá confusión, desplazamiento de personas, oportunidades para que las cosas se pierdan en el papeleo. Isabela lo miró con una mezcla de amor y asombro por su inocencia. ¿Estás hablando de ayudarme a desertar, de falsificar documentos? Estoy hablando de encontrar una manera de estar contigo, respondió James con una determinación que la sorprendió. Tom conoce gente en administración. Marie Claire dice que tiene contactos en la resistencia francesa que han ayudado a otras personas a reinventarse después de la guerra. Fue entonces cuando Isabela le reveló la información que había estado guardando porque temía que cambiara todo entre ellos. James, dijo lentamente, hay algo sobre mi matrimonio con Hans que nunca te he contado. El corazón de James se hundió, preparándose para una revelación que destruiría todo lo que habían estado construyendo. Nunca fue consumado, continuó Isabela, sus mejillas coloreándose con una mezcla de vergüenza y alivio por finalmente decir las palabras en voz alta. Hans me quería como esposa para funciones sociales, como símbolo de estatus, pero nunca estuvo interesado en mí como mujer. Tenemos habitaciones separadas, vidas separadas. Soy técnicamente su esposa, pero en todos los sentidos que realmente importan, soy tan virgen como tú. James sintió que el universo se reorganizaba alrededor de él una vez más. Durante semanas había estado torturándose con imágenes de Isabela en los brazos de otro hombre. Habían estado luchando contra celos que no tenía derecho a sentir hacia un esposo que tenía reclamos legales sobre la mujer que él amaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. Porque pensé que me juzgarías, admitió Isabela. Una mujer de 28 años que nunca ha conocido el amor físico, que se casó por conveniencia en lugar de pasión. No pensé que sería algo que un hombre joven encontraría atractivo. James se acercó a ella entonces, levantando su barbilla gentilmente para que pudiera mirar directamente a sus ojos. Isabela, dijo con una intensidad que la sorprendió, eso solo hace que te ame más. Significa que si eliges venir conmigo, estaremos descubriendo todo juntos, seremos primeras veces el uno para el otro. Fue en ese momento que se besaron por primera vez, un beso que sabía a promesas y a futuras posibilidades, a todo lo que habían estado conteniendo durante semanas de conversaciones cargadas de significados no expresados. Era un beso inocente y apasionado al mismo tiempo, lleno de la torpeza tierna de dos personas que se estaban enseñando mutuamente sobre el amor,
Cuando se separaron, ambos estaban temblando, no por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de suceder entre ellos. «Sí», susurró Isabela contra su oído. «Sí, iré contigo a cualquier parte». Continuaré con la tercera parte en la siguiente respuesta, desarrollando la planificación de su escape, introduciendo más personajes secundarios clave y construyendo hacia los momentos culminantes de la historia. Durante las siguientes semanas, lo que había comenzado como un romance secreto se transformó en una operación clandestina compleja que involucró a más personas de las que James o Isabela habían imaginado inicialmente. Marie Claire resultó ser un enlace crucial con una red de resistencia francesa que había estado ayudando a personas desplazadas a encontrar nuevas identidades después de la liberación. Thomas usó sus conexiones en administración militar para obtener información sobre procedimientos de repatriación y documentación de refugiados. Pero fue la aparición inesperada de Anna Kowalski lo que cambió completamente la dinámica de su situación. Anna era una traductora polaca de 35 años que había sido asignada para ayudar con el procesamiento de prisioneros alemanes y personas desplazadas. Tenía esa eficiencia práctica de alguien que había sobrevivido ocupaciones múltiples, aprendiendo a adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes, pero también tenía esa compasión profunda que viene de haber perdido demasiado para juzgar las decisiones de supervivencia de otras personas. Ana había notado las irregularidades en los documentos de Isabela durante una revisión de rutina, discrepancias que sugerían que la historia oficial de su matrimonio con el general von Hoffmann no era completamente exacta. «Señora von Hoffmann», dijo Anna durante una entrevista que se suponía que sería rutinaria, «hay algunos aspectos de su situación que me parecen interesantes». Isabela sintió que el pánico se extendía por su pecho como agua fría. Había esperado que su pasado permaneciera enterrado bajo la burocracia de la guerra, que las complejidades de su matrimonio arreglado nunca fueran examinadas demasiado de cerca. «No estoy segura de entender», respondió cuidadosamente. Ana sonrió con esa expresión que había perfeccionado para lidiar con personas que tenían razones para ocultar partes de sus historias. Los registros matrimoniales de su ceremonia en Berlín indican que fue realizada por el padre Mueller, un sacerdote que, según nuestros archivos, había sido arrestado por la Gestapo 2 semanas antes de la fecha listada en su certificado de matrimonio. Isabela sintió que el mundo se tambalea bajo sus pies. Durante años había vivido con la historia oficial de su matrimonio, nunca cuestionando los detalles porque no había querido examinar demasiado de cerca un arreglo que la había llenado de ambivalencia desde el principio. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó, aunque parte de ella ya estaba comenzando a entender las implicaciones. «Estoy sugiriendo», dijo Ana gentilmente, «que su matrimonio con el general von Hoffmann puede nunca haber sido legalmente válido, lo que significaría que técnicamente nunca ha sido su esposa, solo su compañera». La revelación cayó sobre Isabela como una liberación y una complicación simultáneamente. Si nunca había estado legalmente casada con Hans, entonces no había traición matrimonial en su amor por James, pero también significaba que su estatus como esposa de oficial alemán, que le había proporcionado cierta protección, incluso como prisionera, podría ser cuestionado. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó Isabela. Anna se inclinó hacia adelante con esa intimidad conspiratoria que había aprendido a usar cuando quería ayudar a alguien a navegar el laberinto burocrático de la posguerra.
Porque, dijo, he oído rumores sobre un cierto soldado americano que ha estado pasando mucho tiempo reparando problemas de comunicación que parecen requerir atención diaria. Y porque creo en ayudar a las personas a encontrar finales felices cuando es posible hacerlo dentro de los límites legales. Esa noche, Isabella compartió esta revelación con James en el invernadero, y ambos se encontraron lidiando con un futuro que de repente parecía mucho más posible, pero también más complejo de lo que habían imaginado. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó James. Significa, respondió Isabella lentamente, que soy libre, realmente libre tal. Ves, por primera vez en mi vida adulta, la primavera llegó temprano a Sainte-Marie-aux-Fleurs ese año, trayendo consigo noticias de que la guerra en Europa estaba realmente llegando a su fin. Los jardines de la mansión explotaron en colores que parecían celebrar no solo el cambio de estación, sino también la promesa de tiempos más pacíficos. James e Isabella habían establecido una rutina de encuentros diarios que ya no tenían que disfrazarse como trabajo militar. Ana había arreglado oficialmente que Isabella fuera asignada para ayudar con traducciones y trabajo administrativo, lo que legitimizaba su presencia constante en las oficinas donde James trabajaba. Sus planes para el futuro se habían vuelto más concretos con cada día que pasaba. Thomas había arreglado que James fuera transferido a una unidad de comunicaciones que permanecería en Francia durante los meses de 1900. Transición de posguerra. Ana había comenzado a preparar documentación que establecería a Isabella como refugiada política polaca en lugar de ciudadana alemana, una identidad que le permitiría solicitar reubicación en Estados Unidos bajo programas de refugiados. Marie Claire, que se había convertido en una especie de madrina no oficial para el romance, había comenzado a enseñar a Isabella sobre costumbres americanas, desde cómo hacer café al estilo americano hasta las expectativas sociales en comunidades rurales de Kentucky. Será diferente, le había advertido Marie Claire una tarde mientras jardinaban juntas. Muy diferente de la vida que ha conocido. Nada de sirvientes, nada de salones elegantes, probablemente mucho trabajo físico. Marie Claire, había respondido Isabella, he vivido los últimos 4 años en una prisión dorada. La idea de una vida simple donde pueda ser yo misma, eso suena como el paraíso. Una carta cambió todo una vez más. James la recibió una mañana de primavera, entregada por un mensajero militar que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Era de su madre, escrita en esa caligrafía cuidadosa que él recordaba de listas de compras y notas de amor en las loncheras de su infancia. Mi querido James, comenzaba la carta, espero que esta carta te encuentre bien y a salvo. Tengo noticias que no sé cómo darte excepto directamente. Tu padre sufrió un ataque cardíaco la semana pasada mientras trabajaba en el granero. El doctor dice que vivirá, pero necesitará cuidado constante durante meses, tal vez años. La granja es demasiado para que yo la maneje sola, especialmente con tu padre en esta condición. Sé que tienes tu propio deber que cumplir, pero si hay alguna manera de que puedas venir a casa pronto, necesito tu ayuda desesperadamente. James leyó la carta 3 veces antes de que el significado completo se instalara. Su familia lo necesitaba. La granja que había sido su hogar durante toda su vida estaba en peligro de perderse. Y él estaba a miles de millas de distancia, enamorado de una mujer cuyo futuro dependía de planes que requerían su presencia en Francia durante meses más. Esa tarde se encontró con Isabella en el invernadero con expresión que ella reconoció inmediatamente como portadora de malas noticias. ¿Qué pasó?, preguntó antes de que él pudiera hablar. James le entregó la carta, observando su rostro mientras leía, viendo cómo la comprensión y la tristeza se alternaban en sus expresiones. Tienes que ir.
dijo ella simplemente cuando terminó de leer. Isabela, no. Puedo dejarte ahora. Estamos tan cerca de tener todo arreglado. James, interrumpió ella con esa firmeza gentil que había aprendido de años de navegar situaciones imposibles. Tu familia te ha amado toda tu vida. Yo te he amado durante unos pocos meses. No hay competencia en cuanto a quién te necesita más. Pero ¿qué pasará contigo? Los papeles, los planes. Isabela sonrió con una tristeza que era también hermosa. Ana, dice que puede arreglar mi reubicación independientemente. Tal vez no será a Kentucky inmediatamente, pero puedo llegar a Estados Unidos. Y una vez que estés allí, te encontraré, terminó James con una determinación que la sorprendió. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo difícil que sea, te encontraré. Pasaron las siguientes semanas desarrollando un nuevo plan, uno que involucraba separación temporal, pero reunión eventual. James solicitaría una licencia de emergencia para regresar a casa a cuidar a su familia. Isabela procedería con su reubicación como refugiada, probablemente a una ciudad de la costa este donde había programas establecidos para personas desplazadas. Mantendrían correspondencia a través de Ana, que había ofrecido servir como intermediaria hasta que pudieran establecer contacto directo. James trabajaría en la granja familiar hasta que su padre se recuperara lo suficiente para manejar las operaciones básicas. Después viajaría para encontrar a Isabela donde quiera que hubiera sido ubicada. Era un plan que requería paciencia, fe y una cantidad considerable de suerte. Pero era un plan que honraba tanto sus obligaciones familiares como su amor mutuo. La noche antes de la partida de James, se encontraron en el invernadero, por lo que ambos sabían que sería la última vez durante mucho tiempo. Los jardines habían florecido completamente, creando un mundo perfumado que parecía celebrar el amor al mismo tiempo que se lamentaba por la separación. «Tengo algo para ti», dijo Isabela, entregándole un pequeño paquete envuelto en tela. James lo abrió cuidadosamente, revelando un diario encuadernado en cuero con páginas llenas de la escritura elegante de Isabela. «¿Qué es?» «Todas las cartas que te he escrito en mi mente durante estos meses», respondió ella. «Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sueño sobre nuestro futuro. Quería que tuvieras algo más que recuerdos para llevarte a casa». James hojeó las páginas, viendo fecha tras fecha de entradas que documentaban el crecimiento de su amor, desde las primeras conversaciones curiosas hasta las promesas profundas que se habían hecho el uno al otro. «Isabela», murmuró, «esto es mi corazón en papel», terminó ella, «para que nunca olvides que te amo, sin importar cuántos océanos nos separen». James la besó entonces, un beso que sabía a despedidas y promesas, a todo lo que habían compartido y todo lo que esperaban compartir en el futuro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas que hablaban de una confianza profunda en que esto era una separación, no un final. «Te escribiré», prometió James, «cada día hasta que podamos estar juntos otra vez. Y yo le escribiré a la mujer en que me convertiré esperándote», respondió Isabela. James partió al amanecer siguiente, llevando consigo el diario de Isabela y promesas que ambos sabían que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Isabela lo vio marcharse desde la ventana del invernadero, sosteniendo la taza de té que se había vuelto un ritual entre ellos, sabiendo que la próxima vez que compartieran té sería en un lugar completamente nuevo, como versiones completamente nuevas de sí mismos. Durante los meses que siguieron, mantuvieron su correspondencia a través de Ana, cartas que cruzaron océanos llevando noticias de la recuperación gradual del padre de James.
del progreso de Isabela a través del sistema de reubicación de refugiados, de la granja en Kentucky, que estaba siendo preparada para recibir a una nueva nuera, de la ciudad de Nueva York, donde Isabela estaba aprendiendo a navegar como mujer independiente por primera vez en su vida. En una carta que Isabela recibió 6 meses después de la partida de James, una carta que no venía de Kentucky, sino de una oficina gubernamental en Washington, D.C. Ana fue quien le trajo la noticia, apareciendo en el pequeño apartamento de Brooklyn, donde Isabela había establecido su nueva vida con una expresión que mezclaba shock y algo parecido a la incredulidad. Isabela, dijo, sosteniendo un sobre oficial, «Hay algo extraordinario que necesitas ver». La carta era de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra, informando a Isabela que el general Hans von Hoffmann había sido arrestado durante los juicios de Nuremberg y que durante su interrogatorio había revelado información que concernía directamente a su situación legal. «Resulta», explicó Ana mientras Isabela leía con manos temblorosas, «que Hans von Hoffmann ha confesado que su matrimonio contigo fue completamente fraudulento desde el principio. Era una tapadera para ocultar sus preferencias personales, que habrían sido problemáticas para su carrera militar. Nunca tuvo intención de tener un matrimonio real contigo». Isabela sintió que el último vestigio de su vida anterior se desvanecía como humo. Hans había estado usando su matrimonio no solo como conveniencia social, sino como protección para secretos que ella nunca había sospechado. «¿Qué significa esto legalmente?», preguntó. «Significa», sonrió Ana, «que no solo nunca estuviste realmente casada con él, sino que también eres elegible para compensación como víctima de fraude matrimonial por parte de un criminal de guerra convicto. Hay un fondo especial para casos como el tuyo». 1 año después de la partida de James de Francia, Isabela se encontró en un tren viajando hacia Kentucky con más dinero del que había tenido jamás en su nombre propio. Documentos que la establecían como ciudadana naturalizada de Estados Unidos y un corazón lleno de anticipación por la reunión que habían estado planeando durante meses de cartas apasionadas. James la esperaba en la estación de tren de Louisville, vestido con ropa civil que lo hacía parecer mayor, pero también más relajado que cuando lo había conocido en uniforme militar. A su lado estaban sus padres, Samuel Mitchell, recuperado de su ataque cardíaco pero aún frágil, y Ruth Mitchell, una mujer con ojos bondadosos que había estado enviando paquetes de cuidado a Isabela durante meses sin haberla conocido nunca. Cuando Isabela bajó del tren, llevando una sola maleta que contenía todo lo que poseía en el mundo, vio en los ojos de James la misma mezcla de amor y asombro que había visto esa primera tarde en el invernadero. Pero ahora había algo más: la confianza de un hombre que había cumplido sus promesas y la alegría de alguien que finalmente podía ofrecer un futuro real en lugar de solo sueños. «Isabela», dijo James, tomando sus manos exactamente como había hecho en Francia, «bienvenida a casa». Ruth Mitchell se acercó entonces, abrazando a Isabela con el calor de alguien que había estado esperando una hija durante décadas. «Hija mía», murmuró, «James nos ha contado todo sobre ti. Hemos estado preparando tu habitación y tu jardín». «¿Mi jardín?», preguntó Isabela confundida. James sonrió con esa expresión que había reservado solo para ella desde el primer día que se conocieron. «Pensé que podrías querer un invernadero propio», explicó, «un lugar donde puedas cultivar cualquier cosa que hagas feliz». Mientras conducían hacia la granja que se convertiría en su nuevo hogar, Isabela pensó en el viaje extraordinario que la había llevado desde una mansión en Francia, donde había vivido como prisionera dorada, hasta una granja en Kentucky, donde viviría
Como mujer libre enamorada. Pensó en Marie Claire, quien había recibido una carta la semana anterior confirmando que había decidido abrir una pequeña pensión para viajeros en Sainte-Marie-aux-Fleurs. Pensó en Ana, quien había aceptado un puesto permanente ayudando a refugiados a establecer nuevas vidas en América. Pensó en Thomas, quien había elegido quedarse en Europa para casarse con una mujer francesa que había conocido durante la liberación. Todos habían encontrado maneras de convertir las disrupciones de la guerra en oportunidades para vidas más auténticas. 6 meses después, James e Isabella se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia metodista local, con Ruth tocando el órgano y Samuel caminando con Isabella por el pasillo en lugar del padre que había perdido años antes. Marie Claire había enviado semillas de flores francesas como regalo de boda, y Ana había viajado desde Nueva York para servir como dama de honor. El invernadero que James había construido para Isabella se convirtió en el corazón de su nueva vida juntos. Allí, cultivaba no solo las plantas que recordaba de Francia, sino también especies nuevas que había descubierto en Kentucky, creando jardines híbridos que reflejaban la fusión de sus dos mundos. Por las tardes se sentaban juntos en el invernadero como habían hecho en Francia, pero ahora podían tocarse libremente, podían hacer planes sin temer descubrimiento, podían imaginar futuros que se extendían años hacia adelante. James había aprendido a tocar la guitarra, y Isabella cantaba las canciones francesas que le había enseñado, pero también aprendía canciones americanas que se convertirían en las nanas que cantaría a los hijos que tendrían. Su primer hijo, un niño que nombraron Samuel Thomas, en honor a su abuelo y al hombre que había ayudado a hacer posible su amor, nació en primavera en el mismo cuarto donde James había nacido 25 años antes. Isabella lo sostuvo mientras miraba a través de la ventana hacia el jardín que había plantado, pensando en todos los milagros pequeños que habían tenido que alinearse perfectamente para que ese momento fuera posible. Años más tarde, cuando sus hijos fueran lo suficientemente mayores para entender, les contarían la historia de cómo se conocieron sus padres, en un jardín abandonado durante una guerra terrible, 2 personas que se enamoraron a pesar de todas las razones por las que no deberían haberlo hecho. Les contarían sobre la paciencia, la fe y el trabajo duro que habían requerido para construir una vida juntos. Les contarían sobre las personas buenas como Marie Claire, Ana y Tomás, que habían arriesgado todo para ayudar al amor verdadero a encontrar su camino. Y cada primavera, cuando el invernadero se llenaba con las flores que Isabella plantaba como recordatorio de todos los jardines donde había aprendido sobre el amor, James se sentaba a escribir en el diario que continuaba manteniendo, documentando no solo los eventos de sus vidas, sino también las lecciones pequeñas y grandes que habían aprendido sobre encontrar hogar en otra persona. El amor, escribió una tarde mientras observaba a Isabella enseñar a su hija a plantar semillas, no es solo encontrar a la persona correcta, es elegir día tras día, construir algo hermoso juntos, incluso cuando el mundo parece conspirar en contra de esa belleza. Porque al final, querida amiga que has caminado conmigo a través de esta historia de amor que desafió todas las convenciones, esa es la verdad más profunda que James e Isabella aprendieron, que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede, sino algo que elegimos crear y recrear cada día. Algo que florece no a pesar de los obstáculos, sino a través de la forma en que elegimos enfrentarlos juntos. Su historia no terminó con la boda, o el primer hijo, o incluso con los años de felicidad que construyeron en Kentucky. Terminó con la comprensión de que habían logrado algo raro y precioso,
Habían convertido un amor imposible en una vida posible. Habían transformado una separación forzada por la guerra en una reunión que los hizo más fuertes. Habían tomado dos corazones que habían comenzado como vírgenes en todas las formas que importan, y los habían enseñado a amar con la profundidad y la sabiduría que solo viene de elegir la vulnerabilidad por encima de la seguridad. Ahora que hemos compartido este viaje extraordinario del corazón, que hemos visto cómo dos almas encontraron manera de florecer juntas a pesar de circunstancias que parecían diseñadas para separarlas para siempre, imagina qué jardines secretos están esperando en tu propia vida, qué amores aparentemente imposibles podrían estar esperando solo el valor suficiente para ser cultivados. Suscríbete para más historias que celebran la valentía de amar contra todas las probabilidades. Comparte esta historia con esa amiga que necesita recordar que el amor verdadero siempre encuentra una manera de crecer incluso en el terreno más difícil. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué semillas de amor has plantado que están esperando la estación correcta para florecer? Tu historia de amor también merece ser contada y está esperando el momento perfecto para transformarlo imposible en inevitable.